Este video es para reforzar los conceptos referidos a la definición de lo que es una comunidad, cuáles son sus propiedades emergentes y cómo es que es el muestreo en comunidades. Si bien podemos encontrar distintos autores que nos definen lo que es una comunidad, debemos contemplar que al definir una comunidad no se pierda de vista que se habla del conjunto o ensamble de especies o poblaciones que se encuentran en un tiempo y espacio determinado, que interactúan entre ellas y con el ambiente, y que asimismo la comunidad presenta una estructura, una composición y un desarrollo. También tenemos que considerar que para poder definir lo que es una comunidad se pueden tomar distintos criterios, como son los taxonómicos, los cuales a partir de características de las especies que constituyen o conforman a nuestra comunidad, podremos definir a esta, como sería el caso de una comunidad de invertebrados no artrópodos. Justo tomamos esas características taxonómicas del que estos organismos no presenten vértebras y apéndices de locomoción articulados y podemos definir de esta manera a nuestra comunidad de invertebrados no artrópodos. Otro criterio sería el de nivel trófico, que es justo a partir de la relación alimentaria que se puede encontrar en estos organismos y podemos definir así a nuestras comunidades, por ejemplo, en autótrofos, herbívoros y carnívoros. También puede ser empleado el criterio de formas de vida, y principalmente este se utiliza para definir a lo que son las comunidades vegetales, a partir justo de la forma y estructura que refleja la vegetación, y así podemos estar hablando de comunidades de árboles, arbustos y hierbas, o bien de una comunidad de cactáceas globosas, entre otros. ¿Cómo podemos definir a nuestras comunidades con el criterio espacial? A partir de decir o de mencionar cuál es el espacio que ocupan los organismos en el ambiente. Por ejemplo, podemos observarlo en los organismos presentes en una columna de agua. De acuerdo a su composición y a su posición en esta, podremos estar hablando justo del plancton, que son organismos que se encuentran a la deriva y preferentemente en la parte superficial de la columna de agua, así como el nécton, que se encuentra de alguna manera en la columna de agua con la capacidad de moverse de manera horizontal y vertical en esta, y también encontramos a los organismos del bentos que de alguna manera están viviendo en los fondos del cuerpo del agua. ¿De qué manera o cuál sería el nivel adecuado para definir a nuestras comunidades para su estudio? Mucho dependerá del tipo de investigación y de las preguntas planteadas que nos hacemos acerca de nuestra comunidad, y muchas veces se utiliza más de un criterio para poder definir a esta. Por ello es importante reconocer cuáles son las propiedades emergentes de una comunidad. Dicho de otra manera, cuáles son los atributos que no se aprecian a nivel del estudio del individuo, de las poblaciones o de los ecosistemas. Por lo tanto, son exclusivos del estudio de la ecología de las comunidades. En este caso, tenemos a la riqueza específica o riqueza de especies, la cual nos está hablando del número de especies presentes en una comunidad. Y otro concepto asociado justo a la riqueza específica es el de la abundancia relativa, que nos indica el número de individuos u organismos que se presentan por especie del total de individuos que están conformando a nuestra comunidad. La siguiente propiedad es la composición específica o la composición de especies. Esta comúnmente se le conoce como el estado taxonómico, pero propiamente hablando nos indica la identidad o el tipo de especies que conforman a nuestra comunidad, y en dado caso de no poder llegar a la identidad específica, podríamos estar hablando de la composición de una comunidad en términos de grandes grupos que están conformando justo a la comunidad, como puede ser una comunidad vegetal en un bosque templado, y podríamos mencionar que tenemos a esta conformación o esta composición de mi comunidad a partir de pinos, encinos y oyamel, o bien trabajar con morfoespecies para hacer la distinción. Otra de las propiedades emergentes importantes dentro de las comunidades es la estructura, que nos va a indicar el acomodo o bien la organización de las especies. De esta manera nos está definiendo la configuración espacial de los organismos, lo cual comprendería a la estructura física. Hablar de la estructura biológica sería a partir de determinar la composición de especies, la riqueza de esta y la abundancia de los organismos que conforman a nuestra comunidad. Y asimismo se contempla la estructura energética, que nos indica quiénes y cómo es que se obtiene o se suministra la energía en las comunidades y por ende en los ecosistemas. Principalmente esto se observa a partir del nivel trófico más bajo, que son los autótrofos. Como parte de otra de las características o propiedades emergentes de las comunidades, tenemos a la fisonomía,
que suele estudiarse principalmente en comunidades vegetales o en aquellas comunidades animales que son sésiles o semisésiles. En este caso, nos estaría diciendo cuál es la apariencia de nuestra comunidad, tomando principalmente criterios de lo que vendrían siendo especies predominantes y así poder decir cómo se está conformando nuestra comunidad, cuál es la especie que predomina sobre las demás. ¿Cómo podemos definir justo a la dominancia en una comunidad? Bueno, la podemos estar basando o referirla a aquella especie o especies que sobresalen en una comunidad, ya sea porque son las especies más abundantes a partir del número de organismos que se presentan, porque poseen aquellos organismos con mayor biomasa, o bien ocupan un mayor espacio u área que denota a la cobertura de estas especies. Principalmente esto se refiere a comunidades vegetales. Y asimismo podemos estar hablando de la especie o de las especies que predominan o dominan en una comunidad porque están influenciando o influyen en el resto de la comunidad, contribuyendo con la mayor proporción de energía al ecosistema. Otra manera en la cual podemos definir a la dominancia es a partir de identificar la proporción de especies predominantes en la comunidad sobre aquellas que son escasas. Y un ejemplo lo podemos constatar en comunidades acuáticas marinas, como es el caso de los copépodos, por eso es que son tan famosos y salen en las caricaturas. De igual manera, es importante considerar al IBI o IRI, conocido como el índice de valor de importancia de las especies, o podemos referirlo también como valor de importancia relativa de las especies o valor de importancia biológico, el cual nos indica, a partir de contemplar dominancia, densidad y frecuencia relativa, cuáles son las especies que contribuyen en mayor medida a la estructura y conformación de dicha comunidad. Otra propiedad emergente muy importante que va de la mano justo con la dominancia es la rareza de especies. Esta propiedad se considera puesto que a partir de la distribución de la especie, de su especificidad en el hábitat y en el tamaño local de una población, nos puede determinar la proporción de especies escasas en mi comunidad. También es importante considerar como parte de las propiedades emergentes a la fenología, ya que dentro de muchos estudios a nivel de ecología de comunidades nos permite inferir el comportamiento estacional de las especies dentro de mi comunidad a partir de los distintos o de los diferentes procesos de ciclo de vida que presenta cada una de las especies que conforman mi comunidad. En este sentido, podemos determinar cuáles son los cambios que ocurren en las especies a partir de observar la dinámica de las comunidades en relación con cambios meteorológicos o bien del clima. También es importante considerar a los estados sucesionales o a la sucesión ecológica dentro de mis comunidades, puesto que nos permite reconocer justo el grado de desarrollo de una comunidad e identificar mediante estos procesos distintas interacciones y cómo es que se llega a la conformación de una comunidad clímax y por ende a la constitución o conformación de un ecosistema. También es considerable estar tratando lo que son las tasas de recambio. Son importantes puesto que nos van a permitir visualizar y comprender la dinámica de las comunidades a partir de la pérdida o ganancia de las especies mediado por procesos de extinción o bien de colonización. Quizás una de las características o propiedades emergentes más sonadas en el estudio de lo que son ecología de comunidades es la diversidad, puesto que se habla mucho a nivel de este estudio. Prácticamente, la diversidad es un estimador o medida en términos coloquiales que nos permite saber si nuestra comunidad se encuentra en un estado favorable o no, es decir, si está bien o mal. Por ello, no es lo mismo de hablar o considerar el término de biodiversidad al que estamos aquí tratando como diversidad biológica o diversidad específica. La diversidad como tal estaría contemplando o refiriéndose justo al número de especies y a la abundancia relativa de estas. En el caso particular de estar considerando hablar de la biodiversidad, contempla lo que sería la diversidad genética, la diversidad de especies o diversidad específica y asimismo a la diversidad de ecosistemas. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del estudio de la ecología de comunidades? Bueno, es saber cómo, por qué y para qué están presentes las especies constituyendo lo que conocemos como una comunidad. El cómo es a partir de comprender la distribución de las especies en los distintos hábitats o bien las regiones. El por qué va de la mano justo de comprender toda aquella respuesta que surge a partir de las interacciones. La interacción con las especies y su entorno
y también de las especies con todos los demás organismos presentes en la comunidad. Por lo tanto, trata de comprender las interacciones intra como interespecíficas, así como las interacciones multitróficas. Y de esta manera comprender la presencia de las especies en tiempo y en espacio, principalmente a lo que referimos nosotros como la dinámica de las comunidades. De esta manera podemos comprender la relación del conocimiento de la ecología de las comunidades con los ecosistemas, conocer lo que vendría siendo la estructura y funcionamiento de los ecosistemas y poder realizar aprovechamiento de los distintos recursos naturales o bien proponer e implementar adecuados programas de conservación y restauración de estos ecosistemas. Para poder realizar esto, existen 3 enfoques del estudio de las comunidades, los cuales son el descriptivo, el cual se basa principalmente en la historia de vida de las especies, así como la descripción taxonómica de estas. El enfoque funcional, que es principalmente el que en la mayoría de los estudios de ecología de comunidades se desarrolla, puesto que se orienta a comprender las relaciones de los organismos o propiamente dicho a las interacciones de las especies con factores ambientales a través del tiempo y del espacio, saber cómo cambian y describir justo la dinámica de la comunidad. Y el enfoque evolutivo, que va orientado a responder cómo es que diferentes procesos evolutivos a razón de lo que vendría siendo la selección natural nos contempla o nos da origen a las especies que conocemos actualmente. De esta manera es importante reconocer que hay 2 visiones contrapuestas acerca de la concepción de lo que es una comunidad. Tenemos el concepto holístico de comunidades propuesto por Clemens, el cual compara las asociaciones con organismos donde cada especie representa un elemento, integrando así a un conjunto. Y la visión o el concepto continuo individualista de Gleason, el cual nos habla sobre que el concepto de continuo establece una relación entre las especies coexistentes, es decir, nos habla de esa individualidad de las especies. Para el caso de Clemens, una comunidad sugiere una historia evolutiva común con límites de tolerancias y respuestas funcionales similares de las especies. Asimismo, nos habla del concepto de cotono, donde existe pocas especies en común en este tipo de sitios. En contraste, tenemos el concepto, como les había mencionado, individualista de Gleason. Para él, las especies tienen límites y tolerancias distintos, propios de la especie. Por ende, la mayor diferencia entre estos 2 puntos de visión radica en el tipo de interacciones que se dan a nivel de comunidades, las cuestiones evolutivas que están surgiendo a lo largo del gradiente climático o el gradiente ambiental en lo que conforma nuestras comunidades. Si bien existen estas 2 visiones, hoy en día el pensamiento actual implica elementos de ambas perspectivas, lo cual se conoce como la síntesis moderna. Como parte de un estudio de ecología de comunidades es importante conocer el tipo de muestreos a realizar para obtener los datos en campo. Así bien, es importante realizarnos la siguiente pregunta: ¿cómo hacer un estudio de ecología de comunidades? Va a depender mucho de lo que nosotros queramos saber de nuestra comunidad, a partir de conocer las respuestas de las especies a factores abióticos o bien a factores bióticos, que en su conjunto ambos nos estarían modificando la estructura de la comunidad y los patrones de diversidad. Por ende, dentro de nuestro muestreo de comunidades debemos de elegir el que optimice dicho diseño para que de esta manera nosotros podamos optimizar el recurso de tiempo y presupuesto, a partir de conocer el medio donde vamos a desarrollar nuestro trabajo, conocer asimismo la fenología o comportamiento de las especies que están conformando a mi comunidad, tener bien específico cuáles son las variables que queremos conocer dentro de lo que estamos midiendo en nuestra comunidad y cuál es el objetivo o la pregunta de nuestro estudio. Para ello tenemos que tener bien claro cuáles son los datos que vamos a colectar en campo, ya sea cualitativos, que solo nos están hablando de la información que nos comprende los conceptos de composición y riqueza de especies de las comunidades, o bien cuantitativos, que nos ayudan a comprender justo la estructura y dinámica de mi comunidad. Existen diferentes métodos de muestreo que suelen ser ocupados tanto para el estudio de poblaciones como para el estudio de comunidades. En particular, para el estudio de comunidades, también tenemos que hacer una distinción en cuál es el área mínima a muestrear,
o cuántos muestreos son suficientes para reconocer todas las especies que conforman a mi comunidad. Por ello tenemos dos tipos de muestreos base. Uno de ellos es conocido como la curva especiaria o metodología de Abraham-Braunkert, la cual nos determina o nos ayuda a determinar el área mínima a muestrear y asimismo las especies que están presentes en nuestra comunidad. El otro es la curva de acumulación de especies. En este caso en particular también se conoce como especie abundancia y nos ayuda a determinar no solo qué especies hay, sino también el número de individuos que están representados por especie dentro de nuestra comunidad. La importancia de estas curvas radica en que nos ayudan a estimar cuántas especies por taxón se encuentran en un área determinada. También dentro del estudio de nuestras comunidades es importante considerar el muestreo realizado a partir del equipo de muestreo. Este nos ayuda principalmente porque dentro de la ecología de comunidades nos permite estimar la abundancia de especies a través de la densidad, hacer comparaciones a partir de la cantidad de organismos en un tiempo y un espacio determinado, bajo condiciones ambientales prevalecientes o bien bajo las condiciones de gradientes espaciales y temporales cambiantes. Por ende, podemos hacer comparaciones de los resultados de muestras con diferentes esfuerzos a partir de estar considerando justo, como les menciono, la densidad de organismos, lo cual nos permite hacer comparaciones en diferentes temporadas del año o bien en distintos años. Asimismo, dentro del estudio de las comunidades podemos también utilizar métodos como lo son cuadros, parcelas o transectos. La única particularidad es que hay que reconocer qué tipo de especies están conformando a nuestras comunidades para hacer el cuadro o parcela adecuado. De igual modo, también se pueden realizar censos visuales para conocer tanto la riqueza y composición de nuestra comunidad. La importancia de elegir uno u otro método de colecta radica en cuál es la pregunta que nos estamos realizando sobre nuestras comunidades.